profesor. Somos el grupo 7 de la sección 9 de segundo año de Medicina de la UNER, el cual está compuesto por Acosta Patricia, Castillo Edwin, Osorio Nivia, Pérez Yusney, Puebla Carmen y mi persona Orozco José. El tema que vamos a hablar hoy es el metabolismo integrado según el cerebro. Empezaremos hablando de lo que es el metabolismo. El metabolismo, que es la suma de todas las reacciones catalizadas por enzimas de un ser vivo, es una actividad coordinada y dinámica. Cada ruta bioquímica está formada por varias reacciones que se producen secuencialmente, es decir, el producto de una reacción es el reactante de la reacción siguiente. Existen dos clases principales de rutas bioquímicas, que son las anabólicas y las catabólicas. En las rutas anabólicas o de biosíntesis se sintetizan grandes moléculas complejas a partir de precursores más pequeños. Los bloques de construcción, como aminoácidos, azúcares y ácidos grasos, son producidos o adquiridos por los alimentos y se incorporan a moléculas grandes más complejas. Ahora vamos a pasar a lo que es el cerebro. Se debe considerar el cerebro como una computadora central que controla todas las funciones del cuerpo humano. El resto del sistema nervioso viene a ser una red o entramado que envía mensajes en ambos sentidos, entre el cerebro y distintas partes del cuerpo humano. Y esto lo hace a través de la médula espinal, que desciende por la espalda desde el cerebro y contiene nervios en su interior. Estos son unos filamentos que se ramifican hacia los demás órganos y partes del cuerpo. Ahora pasaremos a hablar de lo que es el bulbo raquídeo. Este es una parte del tronco encefálico que está ubicada justo por encima de la médula espinal y regula funciones vitales como el latido del corazón, la respiración y cuando llega un mensaje al cerebro, procedente de cualquier otra parte del cuerpo, en la cual el cerebro envía al cuerpo un mensaje sobre cómo reaccionar. Ahora hablaremos de partes que constan al sistema nervioso. Ahora, el sistema nervioso está compuesto por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está compuesto por el cerebro y la médula espinal. Y los nervios que se extienden por todo el cuerpo forman el sistema nervioso periférico. El cerebro humano es increíblemente compacto y solo pesa unas 3 libras, que son alrededor de 1360 gramos. De todos modos, tiene muchos pliegues y surcos, los cuales son de gran utilidad para el almacenamiento de información importante del cuerpo. La médula espinal es una acumulación de tejido nervioso de unos 45 centímetros de largo y poco más de 1 centímetro de grosor. Y esta se extiende desde la parte inferior del cerebro hasta el final de la columna vertebral. A lo largo de todo su recorrido, los nervios se van ramificando hacia el resto del cuerpo. Tanto el cerebro como la médula espinal están protegidos por huesos. El cerebro por los huesos del cráneo y la médula espinal por una serie de huesos entrelazados en forma de anillo llamados vértebras. Por esto se le llama a la columna vertebral. Ambos están protegidos y amortiguados por capas de unas membranas llamadas meninges, así como por un líquido especial conocido como un líquido cefalorraquídeo. Este líquido ayuda a proteger al tejido nervioso, a mantenerlo a salvo y a eliminar sus productos de desecho. Ahora hablaremos de las bases fisiopatológicas. En el cerebro coexisten muchos tipos de células que permiten un funcionamiento adecuado de un tejido tan complejo en el cual un 20% del total de las células son neuronas y el 80% restante corresponde a la neuroglia, células denominadas gliales, de las que existen varios tipos. Los astrocitos son las células gliales más abundantes. Estas son células con un aspecto estrellado y entre otras funciones mantienen la homeostasis del potasio positivo extracelular y aseguran la recaptación de los neurotransmisores para que el impulso nervioso cese. Ahora vamos a hablar de lo que son las neuroglias, más conformemente. En el cerebro, el glucógeno se almacena principalmente en los astrocitos, y aunque los niveles son bajos comparados con el hígado y el músculo, la tasa de recambio es muy rápida, y sus niveles están estrechamente acoplados a la actividad sináptica. Al parecer, la glucosa no es liberada por los astrocitos después de la glucogenólisis, y evidencias in vitro sugieren que el lactato podría ser el intercambio metabólico producido a través de la glucogenólisis y exportado desde los astrocitos hacia las neuronas. Los astrocitos que se hallan en áreas donde la actividad neuronal está disminuida o ausente como consecuencia de alguna lesión, también contienen altas cantidades de glucógeno. Por ejemplo, la enfermedad del Alzheimer, en la cual las investigaciones realizadas alrededor de la década de los años 80 demostraron que el recambio de la glucosa se hallaba dramáticamente disminuido en esos pacientes. Durante mucho tiempo se ha creído que la glucosa es el sustrato energético obligatorio para el cerebro, que se oxida completamente a dióxido de carbono e hidrógeno, y que el metabolismo, óxido de hidruro, y que el metabolismo energético del cerebro a menudo se considera que refleja predominantemente o casi exclusivamente el metabolismo energético neuronal. Efectivamente, el cerebro fetal humano, en la cual la glucólisis es la principal vía de metabolización de la glucosa. Sin embargo, durante los primeros días de la vida, el lactato es el principal sustrato gluconeogénico.
Y en etapas posteriores, el lactato y el índice lactato-piruvato son dos marcadores utilizados para la detección de la hipoxia cerebral en pacientes que han sufrido, por ejemplo, un traumatismo cráneoencefálico. El cerebro libera una pequeña cantidad de lactato en reposo, e incluso el aumento de lactato en la sangre arterial. Ahora vamos a hablar de lo que es el metabolismo del cerebro. La glucólisis y la fosforilización oxidativa no están estrictamente compartimentados entre los astrocitos y las neuronas, respectivamente. Claramente, algo de oxidación de glucosa ocurre en los astrocitos y una liberación moderada de lactato puede ser demostrada en neuronas en cultivo. Los mecanismos que regulan la actividad relativa de estos caminos metabólicos en neuronas y astrocitos aún necesitan ser dilucidados. Así que la utilización de la glucosa por parte del cerebro es estimada por mediciones de la diferencia entre la sangre arterial y venosa, que es alrededor de 31 milimol por 100 gramos por minuto. Como el consumo de oxígeno es prácticamente igual a la producción de dióxido de carbono, el cociente respiratorio o RQ es cercano a 1, indicando que los carbohidratos son los sustratos utilizados por el metabolismo oxidativo. Dada una esquiometría teórica de 6 milimol de oxígeno consumidos por cada milimol de glucosa, la utilización de glucosa por parte del cerebro sería en teoría 26.6 milimoles por 100 gramos por minuto. Sin embargo, como se indicó anteriormente, la utilización de glucosa medida es de 31 milimol por 100 gramos por minuto, lo que indica que en exceso 4.4 milimol por 100 gramos por minuto de glucosa sigue otros destinos metabólicos. El control del metabolismo oxidativo se lleva a cabo gracias a hormonas específicas que actúan sobre la síntesis de las enzimas, así como una regulación de metabolitos. Entre las enzimas de la glucólisis, como la fosfofructoquinasa y la hexoquinasa, son reguladores. El glicerol 3-fosfato generado a partir de intermediarios glucolíticos se sintetiza mediante el glicerol 3-fosfato deshidrogenasa y transporta equivalentes reducidos desde de NADH citoplasmático generado en la glucólisis hasta la mitocondria. La vía de las pentosas fosfatos suministra sustratos esenciales dependiendo del estado de desarrollo o de la región del cerebro. Así, el ciclo de las pentosas fosfato tiene dos productos principales: la ribosa 5-fosfato, que puede ser usada para la biosíntesis de nucleótidos, y ácidos nucleicos. El NADPH es el nicotina pH, que es usado en la síntesis de ácidos grasos y colesterol, en reacciones de hidroxilación de neurotransmisores y la detoxificación de peróxidos de hidrógeno, así como el mantenimiento de glutatión en su forma reducida. Son los astrocitos los que captan el glutamato, junto con iones de sodio positivo. Pero al mismo tiempo entra al astrocito una molécula de glucosa que se utiliza para realizar la glucólisis, obteniendo dos moléculas de ATP y liberándose dos moléculas de lactato, que son captadas y consumidas por las neuronas para producir 18 moléculas de ATP por fosforilización oxidativa. Estudios en vivo indican que la estimulación fisiológica de una región dada del cerebro provoca una activación rápida de la glucogenólisis, exclusivamente la astrocitaria, y de la glucólisis, lo cual a su vez resulta en la liberación de lactato. Ahora vamos a pasar a lo que es el metabolismo del cerebro según Kuhlmann. Empezamos por el metabolismo energético del cerebro, que normalmente la glucosa es el único metabolio a partir del cual el cerebro puede obtener cantidades suficientes de ATP. Los lípidos no pueden atravesar la barrera hematoencefálica y los aminoácidos se encuentran disponibles en el cerebro en una muy escasa cantidad por medio de la glucólisis. La glucosa es degradada primero a piruvato y lactato y por oxidación del piruvato a dióxido de carbono y óxido de hidruro. En este proceso, las células de Gallia forman una gran porción de lactato para proveer a las neuronas vecinas. Como la reserva de glucógeno de las neuronas es baja, estas células dependen del aporte continuo de glucosa desde la sangre. Una caída importante a nivel de azúcar sanguíneo, que se llama hipoglucemia, como puede suceder en los diabéticos, luego de una sobredosis de insulina, lleva rápidamente a una caída de la concentración de ATP en el cerebro. La consecuencia de esto son pérdidas de conciencia y déficits neurológicos que pueden ocasionar la muerte. El cerebro dirige una última instancia.
debido a que la mayoría de los procesos metabólicos corporales, en estos la información sensorial procedente de las numerosas fuentes se integra en las vías aéreas del cerebro. Estas vías aéreas dirigen las actividades de las mononeuronas, en las cuales el hipotálamo y la hipófisis se encargan del resto de los procesos. Ahora hablaremos de la comunicación intracelular, en la cual las hormonas se sintetizan y se segregan por células especializadas. Esto fue todo por el día de hoy. De verdad, muchísimas gracias y espero que haya sido de utilidad la información.